Buenos días, profe. Buenos días. Hola, Julián. Hola, Julián, profe. ¿cómo anda todo lo del periódico? Solo falta Alejandro, ya le escribí, pero no me dijo nada. Vamos a ver qué pasó. José Luis, ya todos. Buenos días. Buenos días, Majo, ¿cómo están? Solo estamos cinco estamos, no hay más nadie conectado. Es que todavía no son las 9. O bueno, en mi reloj, ¿Qué horas es la clase? a las 9. En mi clase dice que es a las 8:50. Vamos a hacer lo siguiente. Ingresemos ya porque ya no podemos perder tiempo. Vamos a ingresar a la semana 7. En la semana 7 les voy a dar compartir pantalla. Vamos a mirar lo del modernismo. Buenos días, modernismo. Entonces, en el modernismo, comparto pantalla. David Mendoza, ¿me colaboras? Y vamos a escuchar los audios del modernismo, el modernismo y el modernismo en Colombia. Tomamos apuntes. Ya después les digo qué es lo que vamos a hacer. Entonces, doy compartir pantalla. ¿Ya deja? Entonces, modernismo. Van tomando apuntes, por favor. No siga. No. Ahí no, David Mendoza, ahí no. Debajo donde dice ver material. Hacia abajo. Eso. Vamos a mirar modernismo en Colombia, modernismo en Colombia, modernismo en literatura. Todos esos tres tomen apuntes porque luego hay que hacer un trabajo.
David, se supone que el video ya está sonando porque yo no escucho nada. De pronto no comparto Tiene audio. tiene que dejar de compartir y al volver a compartir, dele en compartir audio de la computadora. Acá. Listo. Sí, en toda la... ¿Ya escucho mejor? El modernismo en Colombia. El modernismo en Colombia fue un movimiento literario que surgió en el país sudamericano en la segunda mitad del siglo XIX y se mantuvo vigente durante la primera mitad del siglo XX. Se considera como el primer movimiento literario que se dio en este país y en toda Latinoamérica. El modernismo constituye una primera búsqueda de un estilo latinoamericano propio. No es casualidad que esta transformación aparezca después de las independencias de los diferentes países del continente. Para Colombia, esta corriente literaria constituyó una independencia estética y artística de la influencia española y europea en general. Bien sea como una realidad que se evade o bien como una realidad que se trata de imitar, el lujo y la burguesía son determinantes en el desarrollo de esta corriente literaria. Otra forma fundamental de ruptura fueron las variaciones de la métrica y la estructura tradicionales. Esta era también una manifestación de la independencia y la identidad propia que se va a construir en la Colombia recientemente liberada. Características del modernismo colombiano. Evasión de la realidad. La literatura modernista se desarrolló en una época de conflicto, por lo tanto sus autores buscaban evadir esas realidades a través de la construcción de historias entre otros tiempos y lugares. Esta búsqueda llevó a los modernistas a escribir sobre el pasado, a regresar a sus ancestros y a tiempos anteriores. Por otra parte, abandonaron también la creación de mundos posibles e incluso mágicos y sobrenaturales. Intimidad. Otra forma de evadir era a través de temáticas relacionadas con la intimidad, que quitaban la atención de los problemas sociales y la ponían en los asuntos más personales del ser humano. Preciosismo. Perseguían un estilo preciosista que buscaba la perfección formal y el refinamiento en la escogencia de las palabras. Autores principales. José Asunción Silva. Nació en Bogotá en 1865 y se suicidó en 1896 a los 31 años de edad. Su obra goza de un gran reconocimiento y se le considera el padre del modernismo en Colombia. Las principales obras de José Asunción Silva son Primera Comunión, Libro de Versos, de Sobremesa y Antología Poética. Guillermo Valencia Castillo. Nació en Pereira en 1873 y murió en 1943. Se destacó por su obra poética. En 1899 publicó su libro de poemas Ritos, con el cual se ganó un lugar fundamental dentro de los modernistas colombianos. Sus principales obras fueron Los Crucificados, Anarcos, San Antonio y el Centauro, Hay un instante, La parábola del foso y Job. Eduardo Castillo. Nació en Zipaquirá en 1889 y murió en 1938. Fue poeta, periodista, cuentista y traductor autodidacta. Sus poemas tenían un enfoque, oscilaban entre el eroticismo y la pureza, que iba de la oscuridad al positivismo. Fiebre nocturna, satánica, uno de los poemas más destacados de su obra, con El árbol que canta y cuentos inéditos. Baldomero Sanín Cano. Nació en Río Negro en 1961 y murió en 1957. Es considerado como el principal crítico literario de la historia de Colombia. Fue amigo cercano de José Asunción Silva. Después de la muerte de su amigo, Sanín Cano se convirtió en el principal promotor de la literatura modernista. Su obra fue constituida principalmente por ensayos y críticas literarias que publicaba en los diferentes diarios bogotanos de la época.
Algunas de sus obras son Revista Contemporánea, Tipos, Obras, Ideas, Letras Colombianas y Indagaciones e Imágenes. Listo. Primer video. Siguiente video. Tomen apuntes porque luego hay un trabajo que tienen que hacer. Vamos a trabajar con el modernismo. El modernismo es el primer movimiento literario que surgió en América Latina y tuvo su auge en la poesía producida aproximadamente entre 1880 y 1916. Este fue el año en que falleció Rubén Darío, que fue un poeta nicaragüense considerado el mayor representante del movimiento modernista. Los modernistas rechazaban los modelos poéticos españoles de esa época y estaban muy influidos por dos corrientes francesas, por el simbolismo y por el parnasianismo. Recordemos que el parnasianismo era una escuela literaria francesa en 1860, que lo que hacía era privilegiar la perfección formal, ¿sí?, frente a los descuidos y el sentimentalismo excesivo del romanticismo. Los poetas de esta corriente cultivaban lo que se llama el arte por el arte, arte por arte o por el arte. Bien, vamos a ver algunos tópicos del modernismo. ¿Cuáles son los temas o las figuras más usadas por el modernismo? Tópicos. En primer lugar, vamos a encontrar en el modernismo el culto a la belleza. Sí, la poesía modernista va a valorar, sí, como dijimos antes, el cultivo del arte por el arte, sí. Entonces va a poner énfasis en imágenes hermosas y armoniosas, imágenes hermosas y armoniosas. La perfección, sí, va a ser muy importante. Pero la perfección va a ser importante no solo en el contenido, sino en la forma, es decir, en la poesía misma. Van a producir una poesía muy elitista y muy idealista, ¿sí?, en donde en este culto a la belleza también vamos a tener una ornamentación lujosa, ¿sí?, y vamos a ver materiales preciosos o animales exóticos, etc. Otro de los tópicos, veamos a ver qué sucede respecto de el amor. El amor va a cobrar un tono más erótico y sensual. Erótico y sensual. Van a ser recurrentes en la poesía modernista las imágenes exóticas, ¿sí? Entonces vamos a encontrar, por ejemplo, referencia a viajes, ¿sí?, a lugares exóticos, a lugares muy alejados y también a lugares míticos, ¿sí? Entonces también va a ser importante, van a ser muy importantes las imágenes de la mitología grecolatina. Mitología grecolatina. Va a haber mucha referencia, sí, a personajes de otras épocas pasadas, sí. También se va a hablar de princesas, de damas y caballeros, también. Y hay una especie de sincretismo religioso
¿sí? En donde se van a recuperar las ideas de varias religiones, como por ejemplo el cristianismo, la filosofía griega, el budismo, ¿sí? Entonces recuperan ideas de varias religiones. Y también va a haber un cierto interés por el ocultismo, ¿sí? Y entonces se va a utilizar el simbolismo para explorar los significados que están ocultos en el mundo. Entonces, veamos por último el estilo del modernismo. Estilo del modernismo. Como dijimos antes, se va a hacer hincapié en la perfección de la forma y en el esteticismo y también en un lenguaje muy culto, lenguaje culto. ¿Sí? Aquí en este tipo de poesía el ritmo o la literación y las palabras esdrújulas se van a emplear para crear musicalidad en los versos. En general van a usar el verso alejandrino, pero también van a comenzar a ensayar con el verso libre. Vamos ahora un fragmento, ¿sí?, de un poema de Rubén Darío. Primero veamos quién fue Rubén Darío. Rubén Darío, como dijimos antes, fue considerado el mayor representante del movimiento modernista, ¿sí? Él nació en Nicaragua en 1867 y escribió prosa y poesía, y entre toda su producción literaria se destacan 3 obras que son muy importantes. Una que se llama Azul, otra que es Prosas profanas y Cantos de vida y esperanza. Bien. Vamos a ver cuáles son algunas características de la poesía de Rubén Darío. Rubén Darío va a emplear gran cantidad de estrofas, y de metros. Otra de las características es que él, como ya dijimos antes, va a hacer referencias a la mitología griega, y va a hacer descripciones muy suntuosas, va a utilizar abundantes adjetivos para resaltar la belleza, ¿sí? Y va a tener también, como dijimos antes, de una de las características del modernismo, mucha influencia del parnasianismo francés. Parnasianismo francés. En tanto, va de la sociedad de su tiempo y se refugia en, también como dijimos antes, en lo exótico, en lo antiguo y en lo bello. Ahora sí, vamos a comenzar a analizar algunos fragmentos de una poesía de Rubén Darío que se llama Sinfonía en gris mayor, ¿sí? Estos son solo las 3 primeras estrofas. Fijémonos ya en el título, ¿sí? Se llama Sinfonía en gris mayor. Aquí tenemos la mezcla de 2 artes o 2 recursos, que es el recurso auditivo
Cuando habla de sinfonía mayor, digamos, auditivo, y el recurso visual. Entonces, este poema va a trabajar con estos dos campos sensoriales, de alguna manera. Comencemos a leer. Dice: el mar, como un vasto cristal azogado, refleja la lámina de un cielo de zinc. Lejanas bandadas de pájaros marchan el fondo bruñido de pálido gris. Fíjense cómo trabaja la descripción del espacio, ¿sí? Acá tenemos descripción del espacio. Como dijimos antes, es una descripción muy suntuosa, ¿sí? Descripción suntuosa. Hay muchos adjetivos, ¿sí? Se utilizan muchos adjetivos. Y vamos a continuar. El sol, como un vidrio redondo y opaco, con paso de enfermo camina al cenit. El viento marino descansa en la sombra, teniendo de almohada su negro clarín, ¿sí? Aquí volvemos a ver estas mismas imágenes de las que hablamos antes, ¿sí? Seguimos con una descripción del espacio y con una descripción sumamente repleta de adjetivos. Veamos cómo trabajan estos dos campos semánticos, ¿sí? El campo auditivo y el campo visual. Por un lado, fíjense que tenemos el zinc, ¿sí? Pálido, gris, que esto marca al gris del poema, ¿sí? Es decir, al campo visual, también cenit. Y por otro lado, vamos a ver por ejemplo, el viento o el clarín, cómo se alude al campo auditivo, ¿sí? Entonces, fíjense cómo va trabajando a partir de ese título, ¿sí? Trabaja en todo el poema con los dos recursos. Y continúa. Las ondas que mueven su vientre de plomo debajo del muelle parecen gemir. Sentado en un cable fumando su pipa, está un marinero pensando en las playas de un vago lejano brumoso país. Fíjense que aquí en gemir también vamos a tener otra palabra que pertenece al campo auditivo. Aquí lo que vemos es la descripción del marinero. David, salgámonos de ahí, porque Es un marinero sobre como todo ya Ger. la parte de poema, bueno, ya estamos saliendo. Continuemos con el otro, que es más el modernismo. Es pilas con esos apuntes de este video. Hola, ¿qué tal? Saludamos a todos los habitantes y visitantes que nos acompañan en la ciudad del aprendizaje. En nuestro viaje de hoy conoceremos qué es el modernismo, sus características y principales representantes. ¿Están listos? Entonces, comencemos. El modernismo es la primera expresión literaria de origen americano. Fue una renovación poética en la literatura de la lengua española, pues cambió las preocupaciones políticas y sociales por los aspectos concernientes a la poesía misma, empleando una métrica, ritmos y rimas no utilizadas hasta entonces. Las principales características del modernismo son: una preocupación por depurar sus obras, dotándolas de musicalidad, plasticidad y coherencia. Su gran riqueza temática, al no limitarse a tratar los temas del entorno, sino que también hablaron de los problemas universales. La dedicación preferenciada al trabajo artístico, elevándolo a la categoría de una profesión. Atravesar dos etapas. La primera, la etapa preciosista, identificada por la evasión de la realidad, y la etapa mondonovista, determinada por una observación de la realidad americana. No limitarse a la poesía, pues sus autores se interesaron por la creación de relatos breves, así como de novelas y ensayos.
Los precursores del modernismo fueron Manuel González Prada, José Martí, Manuel Gutiérrez Nájera y José Asunción Silva, quienes intentaron una reforma del lenguaje. La segunda generación de modernistas estuvo encabezada por el poeta Rubén Darío, quien logró darle trascendencia a la corriente literaria, definiendo sus obras como la expresión original de la nueva estética. Además, dentro del modernismo existieron tres corrientes. La europeizante, que trató de asimilar la cultura europea del momento. La hispánica, que significó un retorno a la cultura española y a las tradiciones latinas. Y la americanista, que señaló el regreso a las fuentes nacionales, al paisaje y al hombre. Los principales autores modernistas fueron el colombiano José Asunción Silva, con producciones poéticas como Intimidades, el libro de versos y Gotas Amargas, además de la novela De Sobremesa, considerada la más importante del modernismo en América. El cubano José Martí, destacado por sus versos sencillos y los poemas La Rosa Blanca y La Niña de Guatemala. El nicaragüense Rubén Darío, quien lideró el desarrollo del modernismo y escribió obras como Azul, prosas profanas y cantos de vida y esperanza. El uruguayo Horacio Quiroga, con obras narrativas como Los cuentos de la selva y Los arrecifes de coral. Y el argentino Leopoldo Lugones, con poemas como Los crepúsculos del jardín, poesía narrativa como poemas salariegos y la narrativa en Cuentos fatales y Las fuerzas extrañas. Y de esta forma terminamos este corto viaje por el modernismo, aunque te invitamos a que lo conozcas mucho mejor leyendo algunas de sus obras. Agradecemos a quienes nos acompañaron y los invitamos a participar de nuestra próxima expedición por las calles de la ciudad del aprendizaje. Si aprendiste algo y te gustó el video, demuéstralo con un simple me gusta y compartiéndolo en tus redes sociales. Tampoco pierdas la oportunidad de obtener tu ciudadanía de Learning City suscribiéndote a nuestro canal. No se te olvide que en nuestra plataforma virtual encontrarás esta misma información en formato de PDF y que si tienes aportes o preguntas los puedes realizar en la sección de comentarios o en el perfil de Facebook. Muchas gracias por tu asistencia y hasta la próxima.
Listo, ¿ya vieron el otro audio? ¿Todos? Tarea. Me van a hacer un mapa conceptual de todo lo del modernismo. Un mapa Y conceptual del modernismo. eso es Profe, una tarea o el taller de hoy. Ese es el trabajo de hoy. Pero es que usted nos había dicho que era lo del el trabajo del poema de Guillermo Valencia. Nos dijo la clase pasada. Espérate un momentico, no te escucho. ¿Cómo? Que usted nos dijo que el taller de hoy era el del poema de Guillermo Valencia. Eso nos dijo ¿Y ya el lo hicieron? miércoles. No. No, usted nos dijo que lo dejáramos para hoy. Ah, bueno, entonces, el taller de Guillermo Valencia lo vamos a hacer hoy y vamos a trabajar el mapa conceptual del modernismo. Listo. Entonces sigan trabajando ahí. Por acá por donde yo estoy, está un invierno. No sé, de pronto tengo miedo que se nos vaya la luz porque hemos estado así. Si alguna cosa, pues siguen trabajando ustedes, porque ya supuestamente la siguiente hora pues es de acompañamiento, pero pueden seguir trabajando. ¿Sí me explico? Porque estamos ahí, en el lugar donde aquí estoy, está haciendo un invierno bastante fuerte y hay mucha interrupción de luz y el internet está muy, muy maluquito. Le pido el favor no lo veo por ahí, Alejandro Rubiano, ¿qué pasó con lo del periódico? Estamos esperando por usted para que le envíe a Julián y poder nosotros enviar eso al profesor de español, al jefe de área. Profe, Sí, ¿será que me puede explicar el segundo punto, por favor? ¿qué dice el segundo punto? Dímelo. ¿Cuáles estímulos sensoriales, sonoros, táctiles, olfativos, visuales, gustativos predominan en el poema? ¿Qué? Es que ya no me acuerdo de ese punto, porque como yo lo preparé, despacio. ¿Cuáles estímulos sensoriales? Dice, ¿cuáles estímulos sensoriales, sonoros, táctiles, olfativos, visuales, gustativos predominan en el poema? Bueno, eso hace referencia a que tienes que leer bien el poema y tiene que ver con los sentidos. Es claro, o sea, los sentidos gustativos, o sea, cómo el escritor manifiesta a través del poema esos sentidos. ¿Hasta qué punto de vista al lector hace que ese poema le toque y pueda sentir o pueda ¿cómo le digo? Pueda como mirar de cierta manera o compartir lo que el escritor nos dice a través de su poema Los Camellos, cómo nosotros lo percibimos, lo sentimos en el poema con las frases que él dice. Si tú lees el poema, y tú inmediatamente tu imaginación se va a lo que es la realidad, un camello, y cómo él lo describe y cómo lo hace percibir o cómo lo hace sentir a uno. A eso hace referencia María José. No sé si me expliqué. Sí, sí, señora. Gracias. No es buscarnos, sino es dentro del poema lo que el escritor nos quiere decir a nosotros los lectores. Cómo cada uno percibe, no puede ser, yo no puedo, si yo lo leo el poema, de pronto a mí me da un mensaje, a Julián otro mensaje, a David otro mensaje, a Manuela otro. Entonces, como cada uno lo perciba, como cada uno lo sienta, como cada uno lo interprete, eso es lo que quiero que hagan referencia o que hagan una crítica o que escriban ustedes como la opinión. Les recuerdo que mañana a las 9 de la mañana está la actividad de los profesores para el Día de la Familia. ¿Ustedes ya hicieron la tarjeta para el director de grupo que la deben publicar en Classroom?
Profe, pues ahí ya el profe la publicó y solo lo hicieron 7 personas. Ah, bueno, porque yo no he hecho eso con mi curso aún todavía. Ujú. Entonces sigan trabajando ahí, por favor. Entonces, no sé, ¿se conectan o no? Ya continúan ustedes en su trabajo. ¿Qué prefieren? Profe, y ¿Cómo, profe? en el caso de continuar, tocaría que enviarle una Julián, foto. háblame fuerte porque no te escucho. Que si en el caso de continuar, tocaría enviarle una foto o la otra semana se lo presentamos. No, me lo presentan la próxima clase porque es que ahorita no alcanzan. Serán muy pocos los estudiantes que alcancen. Ahorita se van a dedicar al poema de los camellos y luego hacemos lo del vanguardismo. ¿Les parece? Listo. Entonces no sé si se van a conectar o no para pues yo también programarme para, si no, hago lo de que tengo que hacer de 6.2, lo de Classroom, que tengo que publicar las tarjetas. Yo creería que nosotros podríamos hacerlo, ¿no? Sí, yo también pienso Digo, lo mismo, no hay ningún sí, problema. Si alguna cosa me escriben por el WhatsApp y yo esto, pero yo creo también lo mismo. Entonces nos vemos al fin del próximo... Espere, profe, antes de que se vaya. Ajá. ¿Será que para explicar el quinto punto? Es que ese cuadro no se entiende. ¿Cómo es que dice ese cuadro? Compártamelo por favor en la pantalla. No puedo, estoy por el celular. Dígale a David, profe. David, compártame por favor el cuadro. Creo que es el autor. Espere, profe. Es algo del autor de la biografía. Con el otro curso voy un poquito más atrasada. Cuadro. Ah, listo. Quinto El quinto punto viene a ser ¿cuál es el pensamiento en la obra de Guillermo Valencia? Que el simbolismo en la obra de los dos camellos, ¿qué simbolismo, qué nos querrá decir él con los dos camellos? ¿A qué hace referencia? ¿Cuáles son las semejanzas y las diferencias? Es un cuadro sencillo. ¿Cuál sería el pensamiento de la obra de Guillermo Valencia? Ahí nos tocaría que ustedes también consulten qué significó para Guillermo Valencia el poema Los dos camellos. ¿Qué nos quiso decir?